Es un gusto recibir en Buscadores al diputado cabildante Álvaro Perrone. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar por acá. Igualmente. Bueno, la novedad es que Cabildo Abierto ahora llegó a 320.000 firmas respecto al plebiscito que el propio Cabildo impulsó, el de por una deuda justa y contra la usura, que se esperaba inicialmente. Ustedes pretendían que se votara, se plebiscitara en octubre y tengo entendido se va a presentar en estos días en la Corte, pero la idea es que se plebiscite, si todo está bien, tras los descartes y todo, en las departamentales de mayo. ¿Es así? Sí, es así. Estuvimos muy cerca nosotros de presentar las firmas para que se plebiscitara en octubre. Nos llamó mucho la atención la cantidad de firmas de descarte que había en el plebiscito que recolectó el PIT-CNT. Entonces decidimos tener un poco de precaución, juntar una buena cantidad más de firmas, en este caso tenemos 50.000 más, y tener bueno, el control de papeleta por papeleta. Se hizo un trabajo muy serio, se revisaron todas las papeletas. Pueden haber firmas que se van a descartar, sí, sin duda, pero ninguna papeleta está con falta de datos ni nada de eso. Así que bueno, la vamos a presentar, son 50.000 firmas más de las necesarias. Se van a presentar a la vicepresidenta de la República, la escribana Argimón, y de ahí se dará el trámite correspondiente a la Corte Electoral a la revisación Bien. de las firmas. Para que no me quede para atrás, recién decía Perroni, hablaba a propósito de ese sentir que expresó el ministro Lozano respecto a que no pudo avanzar significativamente en cuanto a atacar los asentamientos como problema. ¿Como cabildante siente lo mismo, que se pudo haber hecho más? A ver, esto arranca de una larga discusión. Desde el primer presupuesto, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hubo una disputa entre OPP y Ministerio de Vivienda, a mí me tocó defenderlo desde la Comisión de Hacienda, que se hacía este programa de los asentamientos, se pretendía que pasara a OPP, nosotros decidimos que quedara en el Ministerio de Vivienda y después había que hacer la herramienta financiera, porque ahora estamos hablando de muchos millones de dólares que se necesitan para atacar la situación de los asentamientos. Se logró encontrar la herramienta financiera de crear ese fideicomiso que va parte de un impuesto que se recaudaba en colonización. También hay otro trabajo que se está haciendo que ha costado mucho porque faltan datos, que tiene que ver con los bienes que tiene el Estado que no se usan. Se está haciendo un relevamiento de todo eso porque parte de esa enajenación también va a ir a ese programa y a los programas de vivienda. Todo lleva su proceso, encontrar la herramienta financiera, realizar el fideicomiso y después se arrancan los procesos licitatorios, ¿no? Sin duda no es excusa, la pandemia tuvo que ver en todo esto, porque son licitaciones importantes, licitaciones grandes. Cuando un asentamiento se va a regularizar, hay que encontrar el terreno donde se va a ir, hay veces que se quieren quedar en el mismo lugar, hay que ver cuál es el estado de situación del terreno, si es de un particular, o sea, lleva su tiempo. Yo lo que más destaco es que quedó la herramienta financiera para seguir trabajando al futuro, ¿no? Estamos hablando de obras muy importantes en contextos sociales críticos, donde, bueno, la asistencia social también tiene su juego. Pero yo creo que quedó andando, Ojalá se pudiera agarrar y decir, bueno, tenemos los recursos, hacemos la licitación, vienen las empresas, colocamos las casas, pero bueno, haberlo frenado, si bien no deja conforme, pero hay un proceso que se arrancó. Bien. ¿Cómo está la interna de Cabildo? Se lo pregunto porque he sabido en los últimos años ha habido una gran sangría y nombres importantes de Cabildo Abierto se han ido a otro partido. Quizás el más importante sea el de Eduardo Luz, que terminó fundando un partido propio, pero después se fue Elsa Capillera, se fue Inés Moncillo, bueno, se había ido el capitán Alonso también a propósito del episodio que protagonizó Irene Moreira en su salida del Ministerio de Vivienda, entre otros, ¿no? Moreira me decía, bueno, ha sido una puerta giratoria porque quizá no ha hecho el mismo ruido, pero algunos han llegado desde otros partidos a Cabildo. Pero ahora veía, hace cuestión de 3 semanas, que Domenech tenía cierta distancia para con Manini, porque entendía que no se estaba violando un acuerdo, se estaba violando un acuerdo y que Irene Moreira encabezaría una lista al Senado, cuando a priori ella iba a ir a la Cámara Baja. Entonces, eso generó cierto malestar entre Domenech y Manini. Y ahora he visto que el propio Lozano también, leía El Observador, que dice que ha tomado cierta distancia del líder Manini, y el propio Lozano iría también
encabezando una lista al Senado. ¿Cómo está la interna de Cabildo hoy? La interna de Cabildo está movida como la de todos los partidos, ¿no? Porque estamos en esta etapa de reagrupamiento, armado de listas al Senado. Y bueno, pasa lo mismo que en todos los partidos. En el caso de Irene Moreira, ella es candidata a diputada por Artigas, ella no encabeza una lista al Senado. Nosotros armamos un reagrupamiento porque acá hay dos sectores nacionales, el sector Primero Uruguay y Uruguay en Orden, que es el nuestro, el diputado Sodano, el diputado Albernaz, la diputada Silvana Pérez Bonavita y yo. Entonces armamos una lista al Senado que la encabeza Manini. Y segundo sí va Irene Moreira, pero no es que Irene Moreira encabece una lista al Senado. Después hay otras listas al Senado con distintos perfiles, con otra forma de trabajar y tal vez con otras propuestas, que en este caso, bueno, aquel que quiera votar a Irene Moreira va a tener un sector. El que quiere votar a Manini. Solo está el sector de Domenech, también lo encabeza Manini, pueden votar ahí. ¿Manini va a encabezar todas las listas de Cabildo? No, después el de Pueblos Libres no la encabeza Manini, la encabeza el ministro Lozano. Si alguien quiere votar al sector de Pueblos Libres, al ministro Lozano, lo puede hacer sin votar a Manini. Así que en eso no tenemos mucho para decir porque son los ruidos que se dan en estos tiempos armados de lista. No hubo no hubo rispideces, no hubo rencillas. Pero y siempre que más se va a allá armar de la una negociación lista, natural, ¿no? es lo normal en política, claro. Es lo normal en política. Bien. Yo breve comentario. Todos saben, yo vengo del Partido Colorado, muchos años de militancia. Yo viví líos más importantes, más intensos, convenciones bastante más calientes que la interna de Cabildo. Bien. Alberto. Perrone, como diputado y como militante de Cabildo Abierto, ¿usted cómo se siente? ¿Como que integra el gobierno o como que ayudó a conseguir votos para un gobierno herrerista? Y le digo esto pensando que ustedes le dieron menos cargos que el Partido Independiente, que tuvo menos votos. Varios proyectos no estuvieron en cuenta. Algunos que lograron consenso en el Parlamento se los vetó el presidente. Y encima, una ministra que tenían la censuraron y la sacaron del puesto. ¿Cómo se siente usted? ¿Como que integra el gobierno o que ayudó a conseguir un gobierno hererista? Pagamos un derecho de piso, esa es la verdad. Nosotros estamos viendo que de haber un futuro gobierno de coalición debería funcionar de otra manera. Siempre reclamamos la mesa de diálogo de los principales líderes para acordar los temas. Sí tuvimos instancias muy duras que fueron las discusiones de presupuesto y de rendiciones de cuentas. En la interna, la última fue, muchos recordarán que nosotros en cada rendición de cuentas peleamos por un aumento de la tropa, de los soldados, y la última rendición de cuentas, diputado, era a las 12 de la noche y no la estábamos votando porque no logramos poner de acuerdo en conseguir esos recursos. Hubo un acuerdo de que se llevara al Senado y en el Senado estuvieron. Después hay otros proyectos de ley que sí los hemos presentado, los hemos trabajado, porque tenemos que contar todo, ¿no? Y nuestro socio de la coalición dice, bueno, no, esto no sirve, no anda, y queda en un cajón ahí, pasan 4 o 5 meses, lo sacan del cajón y los presentan. Son cosas que en definitiva uno en política tiene que estar para mejorarle la vida a la gente y pelear por un mejor país. Sí molesta un poco que diga, che, cuando lo presentamos nosotros no sirve y cuando viene del otro lado sirve. Ahora pasa con la reestructura de deuda. Nosotros estamos con el plebiscito de la deuda justa y aparece ahí que nunca, no tienen por qué consultarnos, pero con el Banco Central hablamos mucho de este tema. Aparece esta reestructura que sale desde la banca privada con Banco Central. Bueno, no se nos tuvo en cuenta para nada. Pero no importa. Pero en definitiva le pregunto de vuelta, ¿se sienten parte del gobierno? Ahora recuerdo que fueron 2 vetos presidenciales. Tenemos 2 vetos. 2 que le echaron para atrás con veto presidencial. Tenemos ¿Se 3. sienten 3, peor todavía? 3. ¿Se sienten parte del gobierno o sienten que ayudaron a juntar votos para un gobierno hererista? Sin duda que el Partido Nacional es el hermano mayor de este gobierno y el que en definitiva lleva los principales lineamientos, sobre todo con lo que tiene que ver con lo económico. Hubiésemos querido hacer más desde nuestro programa de gobierno. Somos muy críticos en seguridad, hubiésemos querido tener más injerencia en temas de seguridad. Hay veces que somos parte del gobierno, sí, sin duda. Hay veces que decimos, bueno, che, tenemos que ser parte de otra forma, de otra manera de funcionar. Bueno, mi pregunta venía parecida pero diferente. Porque las elecciones pasadas, que fueron la novedad y votaron muy bien, estaba más claro qué era lo que le prometían como a la población a la que le pedían el voto. Esta vez
justamente capaz que porque no los hicieron tan parte del gobierno, pero también tuvieron grandes y públicos fracasos, como sea, bueno, todo el escándalo que se armó alrededor de lo de Irene Moreira, acomodos en ACE. No, bueno, ahora van a presentar las firmas, pero tampoco había naufragado eso de la deuda, tampoco, como bien comentabas, cuando hicieron algo no nos consultaron. Entonces es como tampoco lo estuvieron en cuenta tanto en seguridad. Entonces, ¿qué es lo que le piden al votante? ¿Por qué Cabildo Abierto tiene que estar en ese gobierno si todo lo que había prometido antes o no pudo hacerlo o directamente fracasó? Hay un breve comentario. Los acomodos en ACE, todo eso era falso, quedó demostrado. Están las versiones taquigráficas en el Parlamento con las citaciones a ACE para que se aclararan. Eran 28 cargos, que son cargos de confianza, que 28 cargos en lo que es todo un gobierno es la nada mismo. Entonces, bueno, todo eso fue una falsedad y todos los días hablamos que estuvimos mal en que Montaño hubiese dado un paso al costado porque estábamos hablando de temas que en definitiva era falso, no eran los 135 cargos. Pero, perdón, aquella frase que se conoció, se divulgó sobre tenemos que meter uno de los nuestros, tenemos que meter un cabildante ahí. Eso no se puede desmentir. A ver, cuando uno pelea por un gobierno y quiere hacer las cosas, ¿desde dónde lo hace? ¿Ocupando los cargos? Si uno quiere llevar adelante determinadas políticas de seguridad o llevar los cargos, hay que ocuparlos. Sí. Hay veces que hay lugares importantes donde nosotros hubiésemos querido tener un representante que no logramos. Uno de ellos es Ministerio del Interior. No logramos tener a nadie porque estamos convencidos de otra política de seguridad. Sabíamos que en el Ministerio de Economía iba a ser muy, muy difícil. Después, otro lugar donde se hace mucho y es el que maneja el mayor presupuesto nacional es el Ministerio de Transporte. Entonces, en los principales lugares no logramos. Por eso hay veces que se dan los reclamos. No todo tiene que ver con grandes cargos, porque desde la contienda electoral nos corresponde tener un ministro en la Corte Electoral y no lo hemos tenido. Y eso no son grandes cargos, no son reclamos de cargo, pero no son cargos de alta relevancia políticamente. Sí. Quiero explicarme, pero ¿cuál es el legado de este gobierno de Cabildo Abierto que digan, bueno, con esto, por lo menos, de eso estamos muy orgullosos y ya aunque sea con esto, darnos otro voto de confianza. Otro voto de confianza y voto real. Bueno, el manejo de la pandemia estuvo al frente del ministro Salinas, ¿no? Gran parte. Así como está, se fue. Que se quemó con la política y no quiere volver ni a no sé si se quemó con la política, bueno, decisiones personales. Ahora, hay otros lugares importantes que ocupó Cabildo que fueron relevantes. Es la primera vez en no sé cuántos periodos de gobierno que no renuncia un presidente del INISA que puede terminar una gestión, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, el INISA no es lo que digas estar pero por espectacular y que la gente dice qué bien que anda. Por poner un ejemplo, después tuvimos 2 ministerios. Después a otros cargos altos, sin ser el subsecretario del Ministerio de Defensa, además no tuvimos grandes lugares. Pero ahí me hablas de cargos, yo digo de qué digas, no, mirá, pasamos proyecto que cambió el país, o trancamos esto, Bueno, lo que va de Cabildo ha sido lo que va a cambiar, sin duda, entendemos nosotros, la economía de los más humildes y de la clase trabajadora, es el proyecto de reestructuración de deuda. Ese va a ser el principal. Eso lo pueden hacer fuera del conglomerado. Eso lo hacen ustedes. No tuvieron apoyo de nadie. Lo quisimos hacer adentro. Pero respecto a eso, Alberto, él te va a decir el compromiso por el país. ¿Qué fue lo que unificó? Lo que le pregunta a ella es algo tangible desde el gobierno que ellos hay veces que porque no sabemos si sale todavía, que es un problema muy real que detectaron ustedes, pero no lograron que el resto de la coalición les lleve una solución. Bueno, lo votaron todos en la Comisión de Hacienda en el Senado por unanimidad todos los partidos. Cuando fueron al plenario sonaron los teléfonos y ahí no votaron. No sabemos qué fue lo que pasó.
Ese es uno de los ¿Sonaron los principales. teléfonos? ¿Es acusación a que sonaron presiones de actores Sin privados? duda, sí, Porque sin no, pero duda, sin hablemoslo duda, claro. de Banco Central, Sí, intercambio entre economistas, porque la política económica del Frente Amplio y la de este gobierno, del Banco Central, ha sido más o menos igual. No, ¿Oferta de no, dinero? Sí. No ha cambiado. No, yo eso lo puedo decir. Digo, pero el Banco Central siempre estuvo en contra, la banca privada estuvo en contra, el Sin sistema embargo, cooperativo hubo un estuvo en contra. movimiento para aquellos, algo se movió para condonar algunas deudas hasta 100.000 pesos. La batalla, de alguna manera, por titularlo, bueno, tuvo un pequeño triunfo que fue ese, ¿no? Que Sí, no lo consultaron. pero muy diferente a Sí, la propuesta nuestra. estamos de ¿no? acuerdo, estamos de acuerdo. La Pero propuesta algo movió. nuestra abarca mucho más Sí, porque por también supuesto. alcanza al Estado y Absolutamente. el monto mayores. Sí, claro. Pero no me quiero ir del tema. Nosotros hoy somos el único partido que estamos hablando y que hemos ido en contra, porque entendemos que está mal, porque hay veces que, te voy a repetir una frase conocida, en política hay veces más que lo que se evita que lo que se hace. Tuvimos en la LUC o en el primer presupuesto, no recuerdo, el tema de áreas protegidas, que eso se venía un lío importante, fue Cabildo Abierto que evitó el lío. En la reforma de la seguridad social, nosotros tuvimos un papel importantísimo, que fue dura esa negociación, de que hoy se está hablando de confiscar los 22.000 millones de dólares que tienen a través del plebiscito que tiene la SAFAP, pero si no hubiese sido por Cabildo Abierto, esos 22.000 millones de dólares se iban del país, porque vino la reforma de la seguridad social que la SAFAP quería sacar el dinero del país para invertir y generar más ganancias. Cuando nosotros consultamos a la SAFAP, a ver cuánto más va a ganar, cuánto van a aumentar las jubilaciones, no nos respondieron, ¿no? Entonces, hoy se habla de esos 20, pero es bueno recordarlo que si no hubiese sido por Cabildo Abierto. Pero mire qué interesante, Parrón, pensando lo que le planteó Bambino recién. Lo plantea como una batalla que ustedes hubieran ganado, esa concesión que hizo el gobierno con deudores. Pero en realidad lo hizo para que ustedes no juntaran firmas para esto que ahora lograron. Lo hizo para desalentar a la gente en lo que ustedes estaban haciendo. Lo hizo para enfrentarlos a ustedes también en ese tema. No tenemos duda de eso. Ah, bueno. No, de eso no tenemos duda que fue, pero es muy diferente, ¿no? Es muy diferente porque nuestro proyecto de reestructura No, claro que es distinto. abarca al Estado. Pero lo que es inventaron uno- para sabotear el de ustedes. No sé de quién es el padre de la criatura ahí, si fue la banca privada o se salió del Banco Central o salió en conjunto. Pero no tenemos duda que tenía que ver con de alguna forma, Claro. bueno, frenar un poco la recolección de firmas y decir este tema está solucionado. Bien, de todas maneras, Manini siempre, bueno, no solo Manini, pero él como líder, siempre, estamos a un mes de las elecciones, procura posicionar a Cabildo Abierto como una tercera alternativa, ¿no? Y cada vez que puede dice, nosotros no somos como el Frente Amplio, pero tampoco somos como blancos y colorados. Aunque somos coalicionistas, qué sé yo, entendemos que ha sido una buena herramienta, pero no somos ni una ni otra. También recordemos que Cabildo estuvo a punto de irse de la coalición. ¿En qué cosas usted, más allá de esto que pretende plebiscitar en mayo próximo por una deuda justa y contra la usura, más allá de esto, ¿en qué otras cosas usted me dice, en esto somos distintos, tenemos otra sensibilidad? Se lo pregunto porque el episodio que motiva la salida de Irene Moreira y después la investigación que hace el propio ministerio con absoluta independencia, dice que bueno, que faltó transparencia, que hubo intereses conjuntos, hay unos rezongos importantes para la actuación de la ministra. ¿Cómo entonces se le argumenta a los indecisos, pongamos, de que Cabildo es una tercera alternativa, que no es ni como unos ni como otros? Tenemos las principales diferencias en seguridad, economía y política de droga, podría decir yo, por nombrar 3 puntos. En nuestro programa de gobierno hay 2 puntos principales: declarar la emergencia de seguridad y declarar la emergencia en la situación de drogadicción, de drogas. Ahora me comentaban, no lo he visto, que salió algún informe que no ha sido bueno la legalización de la marihuana porque no ha llegado a lograr el cometido que se tenía. En nuestro programa de gobierno anterior nosotros tenemos uno de los artículos, derogar esa ley. Sabemos que va a ser difícil, que va a ser imposible, pero bueno, las políticas de droga nosotros estábamos hablando. Somos el único partido que hasta ahora está hablando del tema. ¿Derogar qué? No, hablan de La en ley- ese sentido del tema. Radio Claro. habla todo el día de ese tema, pero Bueno, en otro sí, sentido. habla incentivando al consumo. No. Más o No, menos. Ah, ¿sí? Porque, No. y sí, porque si le aumenta No tapa el sol con el dedo. lo que es
¿cómo es que se llama? El THC o no sé qué es Sí, lo que es, sí, el THC. que es más fuerte Claro, esa marihuana. El pegue, digamos. Bueno, Para que Radio entienda la, el televidente. la- Radio la porque aumentó estamos a pedido de los hablando mucha consumidores, información porque del los tema. consumidores Es muy decían... delicado lo que está diciendo, acusar a Radio de que está fomentando el consumo es terrible. No, por- Perdóneme, no, por eso le no le preguntamos, quiero decir, no, no le quiero decir que es un disparate porque no quiero agredirlo. a ver, si los consumidores No, dicen, che, esto no no me hace puede. nada, lo aumento. Entonces, cuando los consumidores digan, che, No. quiero más cocaína, ¿qué le vamos a traer la cocaína también? El argumento ¿Ha que, habido? el Y argumento bueno, que en el sí, mercado la verdad está que mejor esa que otra droga traerla y le quieren nosotros que sacar los narcos. el mercado a los traficantes. No lo puede acusar de... No cumple Radio. No, a ver, yo... Me parece terrible lo que acaba de decir. Si tuviera... Vamos por parte. Es la opinión del Si No, no, tuviera claro, pero eso el digo- poder, yo a Radio le hubiese pedido la renuncia hacía rato largo, porque le hemos votado cantidad enorme de millones de pesos a la Junta de Droga, intentando campañas de concientización, de explicar de que la droga es mala, que la marihuana es mala, todo esto, y Radio no ha cumplido. Bueno, Entonces tienen el Radio no Ministerio cumple de con el Salud Pública, legislativo. ¿no? Pero usted Que- entiende que fomenta el consumo. Pero y si Él le como aumenta funcionario público fomenta el consumo. a pedido de los consumidores se le aumenta para que se droguen más, entonces no hay mucha vuelta es un en análisis eso. un poco Sí. pobre de todo Una esto. acusación. Después No, bueno, pero el hombre se hace cargo. Bueno, pero Sí, si claro. desde Sí, el sí, momento sí. que dice que hace tiempo le hubiera pedido la renuncia, ya está. Claro, está fijando Si no una está de postura, acuerdo claro. No, con quedó lo que ha clarísimo. sido la gestión. Pregúntenle a Radio que venga a ver qué hizo con los 50 millones de pesos que le votamos a la última rendición de cuenta. ¿Que se los quedó? No está No, ¿y diciendo- qué no hizo? dije eso. Pues si le hay que preguntarle a él qué hizo con los 50. ¿Qué hizo? ¿Y Seguro. qué hizo? ¿Usted qué sospecha? ¿Se los quedó? No hizo la campaña, no, son dineros públicos. Que no ha hecho digo que campaña de Radio- concientización. No. Usted no dice hizo que no la ha hecho campaña campaña de de concientización No hay. para No hay el no campañas de- consumo de drogas. Pero un o sea, ministerio la entero política... de salud pública no también puede ir por ahí porque es un tema de salud pública. Bueno, pero eso lo maneja la Junta de Droga, es Radio el que maneja eso. Después tenemos una gran diferencia en la política macroeconómica que trajo el Frente Amplio y que este gobierno la siguió, que es con el régimen de exoneraciones tributarias que tiene Uruguay, ¿no? Uruguay tiene el doble de exoneraciones tributarias que tiene América Latina, más de 6 puntos del PBI. Los corren por izquierda ahí al frente. Sí, claro. No sé si es por izquierda o no, Sí. no sé por dónde, ¿no? Estamos hablando de exoneraciones, que eso es el gasto tributario, damos exoneraciones a esto, a lo otro. Uno entra a la página de la DGI, pone gasto tributario, en el año 2023, fíjese en la cifra, yo lo repito porque después me llama y dice, no, está mal lo que dijiste. Fueron 187.000 millones de pesos en exoneraciones, 4.000 millones de dólares, que viene el mismo régimen del gobierno anterior. Esas exoneraciones, hablamos UPM, Montes del Plata, PepsiCo, Zona Franca, todo eso. Ahí hay una parte que sí es el IVA mínimo, por ejemplo, que hay exoneraciones por el IVA del aceite, la harina, canasta básica, ¿verdad? Pero eso es un mínimo al costado de todas esas exoneraciones. Entonces nosotros pedimos revisar el régimen de la COMAP, porque Uruguay, si le falta dinero, es porque recauda de forma injusta. A ver, Igual- a ver si lo entiendo. Está apoyando lo que propone el Frente Amplio y si es gobierno, que propone que las grandes empresas, incluido UPM, pague el 15% de tributación como en el mundo se le está pidiendo Bueno, a los grandes capitales. O sea que usted está si coincidiendo viene el con el Frente impuesto- Amplio Estamos que en pague quedadones. el 15%. Se viene el impuesto global. Coincide, por eso. Pero, a ver, pero ¿Usted más coincide allá, con ya- eso? ya de las grandes. Hubo algo que nosotros de tanto pelear con el Ministerio de Economía se terminó modificando. En las calles de Montevideo vemos los autos Tesla, ¿no? Los eléctricos. ¿Saben por qué están esos autos? Porque están exonerados, ¿no? Entonces, usted presenta un proyecto de inversión. Dice, che, vamos a remodelar acá el canal. Cambiamos la televisión, los secretorios, y en el proyecto meto un vehículo eléctrico de $200.000. Entonces, bajo impuesto. Ahora cambiaron los impuestos, bajaron a menor valor. Pero había muchas avivadas y mucho escape en el régimen de exoneraciones. Entonces, había muchos que no pagaban impuestos. Entonces, los impuestos del país, la carga tributaria, está sobre el IVA. Entonces, el IVA El más es a quien le duele más. Sí. Igual aclaremos, creo que está todo el mundo de acuerdo que no se le exonere a quien no se le tiene que exonerar, a quien lo puede pagar, pero las exoneraciones tampoco son, sos un empresario amigo del Estado, te exoneramos. La idea es traer inversión que, bueno, se exonera eso para ganar un poco más, ¿no? Digo, para no confundir a la gente. Pero No, sí, creo que está bien. Revisarlo, todo el mundo está de Lo acuerdo. que se puede Uruguay revisar. tiene el doble de exoneraciones, los 6 puntos del PBI, contra el 3% que el resto de América Latina. Bueno, capaz que somos menos atractivos para invertir por otro lado, y bueno, pero y no hay que sé ganar si, ventaja si para... o sea, si yo no Uruguay, sé, si yo no sé Uruguay si están siempre exonerando dice, bien. y yo estoy de acuerdo,
que el principal atractivo es la seguridad jurídica del país. Cambian los gobiernos y Uruguay es un país seguro para venir a invertir. Entonces, bueno, revisemos el régimen de exoneraciones, ¿no? Hablábamos de los asentamientos. En el 2023 fueron 1.023 millones de dólares a las rutas, a la doble vía Ruta 5 y a los puentes, todo UPM, ¿no? Entonces decís, el Ministerio de Transporte se llevó el principal presupuesto. También quedaban las expropiaciones que había que hacer para la vía. Veremos en cuántos años vamos a terminar eso para poder destinar otros dineros a otras cosas. Pero esas grandes exoneraciones también han llevado complicaciones económicas a tener que cumplir con todo eso. Perdone, ya casi tenemos que terminar, pero me queda un aspecto donde ustedes también tienen diferencias notorias con, iba a decir con el gobierno, ustedes también integran el gobierno, con el partido que lidera el gobierno, podríamos decir, que es la seguridad pública. Ahí ustedes entienden que Uruguay tiene que declarar emergencia en seguridad, algo que de hecho estaba en el compromiso para el país. Estaban en el compromiso para el país. Lo que les ha contestado Delgado más de una vez es, nosotros hemos bajado todos los delitos, no significativamente los homicidios, donde el propio presidente reconoce que el país tiene un problema en homicidios, pero de ahí para abajo hemos bajado todos. ¿Por qué entonces ahora vamos a declarar la emergencia? ¿Qué contesta Cabildo? Vamos camino a terminar con más homicidio que el último gobierno del Frente Amplio, si se mantiene la estadística. Yo hace un tiempo creo que estuve acá hablando de la cadena perpetua. Sí. ¿Qué significa declarar la emergencia de seguridad? Decir, este es el principal problema, volquemos todo el Estado a solucionar este problema. Mayor presupuesto, mayor cantidad de patrullaje, tecnología. La cárcel de máxima seguridad está en el compromiso por el país, a pedido de Cabildo Abierto, y la cárcel de máxima seguridad no se construyó. No funcionan los inhibidores de celulares adentro de las cárceles y los presos desde adentro manejan sus bandas de delincuentes afuera en el narcotráfico. Hay lugares donde la policía no entra. Si entramos a mirar para atrás los fallecidos, me acuerdo su nombre, Kiara, la niña que estaba jugando un 24 de diciembre y pasó un narco a los tiros. El ministro dice que entran a todos los barrios. Yo coincido con su visión, ojo, coincido con esa visión. Yo creo que hay barrios a los cuales y están dominados completamente por el narco, digo, pero el ministro dice que sí, que entra, que la policía está en todos los barrios. Ahora, no lo dice Perrone acá. Las estadísticas y las encuestas, las consultas de opinión, la población dice que el mayor problema que tiene es la seguridad. Sí, clarísimo. Entonces, es la seguridad. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros queremos trabajar y aportar. Hubo una política que vino del Frente Amplio de retirar la policía y formar zonas. Entonces, cuando la policía... Esto no lo estoy inventando yo, es un grupo de asesores que trabaja con nosotros, que nos asesora en estos temas, ¿no? La policía no conoce el territorio, nosotros queremos la policía en el territorio, más seccionales, más comisaría, que hagan trabajo de inteligencia en el barrio, que se conozca. Tengo una pregunta, o sea, en conclusión de esa entrevista, es muy crítico con este gobierno y corriendo por izquierda del Frente Amplio, en alguna cosa. En un futuro, yo me lo resumo en mi cabeza así, en un futuro gobierno tal vez del Frente Amplio, ¿se imaginan votando junto al bloque del Frente Amplio si tiene o no mayorías? Porque yo creo que puede tener iguales o más coincidencias. Sí, hay más votaciones del Partido Nacional y Partido Colorado con el Frente Amplio que nuestra. Por ejemplo, la de los aeropuertos fue Frente Amplio Partido Nacional, hay otra, pero no importa, no en importa. La ley forestal votaron con el Frente, por ejemplo, es una de las pocas. Pero no es que nosotros votamos con el Frente, Sí, el Frente votó con nosotros. El Frente votó con Cabildo, ¿verdad? Yo no tengo duda que con algunos sectores del Frente Amplio tenemos visiones económicas muy similares en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Ahora, el régimen de exoneraciones somos nosotros los que hemos puesto el tema arriba de la mesa porque venía así. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Lo que importa es la gente, no es lo que... Los bandos. Muy bien, diputado Álvaro Perrone, gracias por esta charla, Embujadores. El agradecido soy yo. Gracias.